Hola, buenos días. Es domingo, un domingo fascinante, un domingo donde tenemos las oportunidades de Dios para poder emprender y aprender las cosas que hoy quiere ver. En esta serie llamada Corrupciones queremos enfocarnos a la ambición, cómo nosotros podemos realmente salir de ello. Todas las cosas que pasan en nuestra vida tienen antes algún aviso, alguna manera en la cual nosotros podemos ser advertidos para que entonces no caigamos en tales fracasos. Y los grandes pecados comienzan con pequeñas ideas. Pidámosle al Señor que guarde nuestros pensamientos, que nos ayude en estos minutos a poder entender para que después practiquemos esta enseñanza y que podamos luego pues apartar a aquellos que también están siendo impedidos por este pecado a estar más cerca y en confianza con el Señor. Padre, te damos gracias porque es por ti y tu total misericordia la que nos mantiene de pie. Te damos la gloria, Señor, porque este es un día en el cual, Señor, en esta quietud de la mañana queremos ponerte la agenda de nuestra vida, de nuestro día, cada día de nuestro ser. No queremos pedirte que ser religiosos, ser personas, Señor, que quieren solo el conocimiento. Lo que queremos es la práctica. Ayúdanos y enséñanos a ser hacedores. Te encomendamos nuestro corazón, porque ahí genera la vida, Señor, todo para todo nuestro ser, y queremos hacer bien las cosas hoy. Te encomendamos nuestras vidas y gracias porque nos hablas, nos llenas y nos edificas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que bienvenidos todos, todas, que me alegra tenerlos acá en esta mañana y que podamos ver la escritura en el libro de Lucas capítulo 22. Hoy quiero enfocarme en estos minutos acerca de Judas, Judas Iscariote. Hay varios Judas, pero Judas estaba entre esos más que seguidores y más que multitud. Había sido escogido y apartado para tener una unción apostólica. Una persona, recuerden que apóstol significa enviado, y él había sido entre otros seleccionado. Recuerden que había multitudes, habían personas que no tenían ningún tipo de relevancia entre la multitud. Habían otros que eran los discípulos, que eran bastantes, y entre los discípulos fueron escogidos estos para ser los 12 de Jesús, los más cercanos. Qué enseñanza tan fascinante, porque ni todos eran cercanos, pero tampoco ni todos eran lejanos. Así que debemos de segmentar entre nuestros círculos de amistad como también en nuestro círculo de ministerio, las personas que van a ir de acuerdo a esa escalada conforme van ganándose el puesto. Y más que el puesto, van ganándose el corazón. No todos los amigos y no todos los consejeros te sirven en las mismas áreas de tu vida. Hay consejeros para lo matrimonial y hemos visto ese tema, ¿verdad? Hay consejeros para lo económico y a veces no son las mismas personas. Aunque tengas un gran y mejor amigo o amiga, siempre tendrás que escoger los mejores consejeros. Recuerda que la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Esto implica entonces que de dos en adelante de consejeros se pueden tomar decisiones sabias. Y Jesús pues decidió tener 12 personas de confianza, pero no todas le servían para lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Judas, su unción, aparte de ser una unción apostólica, una unción de autoridad, una unción de poder, de administración, porque iba a ser de los primeros revolucionarios espirituales, por llamarlo así, iba a ser de los primeros que iban a ser enviados para la transformación del mundo a través del Evangelio de Jesús. Recuérdense que Jesús tenía un ministerio muy corto de 3 años y definitivamente en ese momento pues aprovechó para la enseñanza como también para una demostración de su poder. Y definitivamente quedaron entonces los discípulos, los apóstoles, quienes iban a continuar haciendo las cosas mayores y que por lo tanto a través de ese buen trabajo es que el Evangelio ha llegado hoy a nosotros. No conocimos a Jesús personalmente como lo tuvieron el privilegio y como lo tuvo Judas, pero sí definitivamente a través de ese trabajo y esa secuencia por medio de las generaciones es que hoy conocemos al Señor de los señores y al Rey de los reyes. Pero Judas, aparte de tener esa unción,
apostólica también tenía una unción de administración financiera. Por eso él fue escogido entre todos para dirigir las finanzas. ¿Se recuerdan cuando hubo una mujer que derramó un perfume? Entonces él dijo, pero qué desastre financiero, ya que con ese dinero éramos ayudados a los pobres. Pero Jesús pues les dio una lección a través de eso y a través de ese acto de esta mujer. Ahora, que se recuerdan, pues acababa Dios de hacer un milagro en su familia. Pero el tema principal es de que Judas tenía una administración económica. Él hacía, yo quisiera atreverme a creer, de que a pesar de que él era un hombre que se mira que era tacaño, de que era una situación de ambición, una situación que pues él no podía tener dinero porque lo agarraba solo para él, nos damos cuenta que él no tenía esta economía para hacer un gastón él, ni para ser un ladrón en este caso de las finanzas. O sea, si el Señor lo puso ahí, es porque él tenía habilidad financiera. Quizás se le multiplicaba el dinero. Quizás había momentos en los cuales él era bueno para las matemáticas. Y esto debemos de tener un buen consejo nosotros. Jesús tenía un administrador financiero. Jesús tenía un consejero financiero. Jesús tenía alguien con una unción en la cual las finanzas, los negocios quizás funcionaban bien. Todo el movimiento que podamos hacer en nuestra vida requiere dinero. ¿Qué día habrá que no necesitemos dinero? Todos los días necesitamos. Jesús en su ministerio necesitaba dinero. Y Judas fue el encargado de poder administrarlo, de poder utilizarlo. No ha de haber sido extraño entonces ver esa parte que quizás no está escrito en la palabra, pero ha de haber existido días buenos en las finanzas del equipo, porque Judas no permitía que se gastase todo. Judas no permitía que se maladministrara las finanzas del equipo. Pero lo importante es que llegó un momento en el cual todo eso cambió. Tanto esa habilitación de ser un apóstol de Jesús y terminar bien la historia de su vida, como también las finanzas, llegaron a un momento en el cual él cayó de ser buen administrador a ser una persona ambiciosa. Dice la escritura en el libro de Lucas capítulo 22, faltaban pocos días para que los judíos celebraran la fiesta de los panes sin levadura. A esta fiesta también se le llamaba Pascua. En estos días los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de matar a Jesús en secreto porque le tenían miedo a la gente. Recuerden que había gente que sí era personas que amaban a Jesús. Ahora, dice aquí, entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Y Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de la guardia que cuidan el templo, y se puso de acuerdo con ellos para entregarle a Jesús. Pero ojo, leamos otra vez el 3. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Qué tremendo, porque con pequeñas ideas comienza la gran traición y el gran sacrificio y la gran tortura que Jesús sufrió por nosotros, con una pequeña idea, una idea de ambición. Qué tremendo, porque realmente Judas estaba destinado como los otros 11 para ser un apóstol recordado, no ser el apóstol odiado. Es que todos pensamos y quizás nadie le quiere poner Judas a su hijo por causa de este bandido, porque fue un momento en el cual traiciona al máximo representante digno de imitar en cualquier área de la vida, Jesús. Jesús había sido bueno con Judas, como lo había sido bueno con todos. Jesús había hecho la misma enseñanza. Pero a Judas, dice la palabra, se le acercó Satanás y le puso una idea, en donde se le corrompió la unción, en donde se le arruinó el perfume a Judas, en el momento que empezó a ser de buen administrador a una persona que ambicionó. ¿Por qué? Porque ¿cómo fue el trato que Judas hizo con los principales sacerdotes que iban a generar todos los trámites para que arrestaran a Jesús de una manera ilegal y que después fuese entonces Jesús torturado en el patio antes de entrar a un sacrificio de maldición a través de la cruz del Calvario? Fue a través de 30 monedas de plata.
Judas no tenía ese dinero para él. No lo tenía planeado para él, porque sabía que iba a ser un dinero que entraba pues en el arca del equipo élite de Jesús. Pero tenía una ambición de muerte, porque Judas, dice la palabra, que se gozó con ellos al momento de que ellos lo aceptaron en su equipo. Judas tenía algo. Él no se sentía parte de una familia. Él no se sentía parte de un equipo a pesar de estar con ellos. ¿Qué tenía Judas? ¿Por qué fue apartado? Claro que Jesús conoce cuál es el final de la historia de cada uno de nosotros, pero no significa que se ve involucrado en generar quién se pierde y quién se salva, en generar quién acepta la verdad y quién la desecha. A pesar de que el Señor sabe y actúa para que nosotros volvamos a Él, Él no puede meterse para dañar las personas. Dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 26, cuando están ellos en la cena, esa cena inolvidable, la cena del Señor. Jesús respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato en que yo estoy comiendo es el que me va a traicionar. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible, más le valdría no haber nacido. Y Judas, el que entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Y Jesús le contestó: tú lo has dicho. Esta fue la segunda vez, porque en la primera Jesús le dice: y con un beso en la mejilla entregas al Señor. Y ahora le dice: tú has mojado tu pan conmigo, en el mismo plato. Y Judas, cuando le pregunta: ¿seré yo esa persona que te va a traicionar? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. ¿Cómo es que ya a través de la boca de Judas sale su propio plan? A él le dice: yo te he traicionado, sin que Jesús se lo preguntara. Es que Jesús conoce los pensamientos. Y no solamente los conoce, los juzga. Y en este instante Judas es juzgado. A partir de ese momento Judas se siente mal, intenta devolver las monedas de plata, no se las aceptan, y con esas mismas monedas compran el campo de sangre, en donde él se fue a ahorcar y es partido en dos, porque su muerte fue terrible. Judas ya no llegó a ser el apóstol que terminó su historia, aunque muchos de los apóstoles de Jesús terminaron muertos por causa del Evangelio. Dejaron buena señal, dejaron un buen final y dejaron un buen momento en el cual las personas podían volverse a leer sus crónicas y darse cuenta de que habían hombres valientes. ¿Qué tanto estamos nosotros para ser personas que terminan bien la historia de sus vidas? ¿Qué tanto estamos para terminar bien la historia de nuestras vidas? A lo que Dios te ha llamado, a lo que Dios te ha puesto en acción. Dios no te ha puesto para traicionar, pero tampoco te ha puesto para que arruines el plan. No te ha puesto el Señor para que arruines tu destino. No te ha puesto el Señor para que arruines tu momento. La unción, la habilitación que Dios te dio es única. No la manchemos. Y si la manchamos, volvamos otra vez al Señor. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Recuérdense que Pedro lo hizo y se libró. A pesar de que tuvo su muerte, a pesar de que tuvo sacrificio y tuvo quizás consecuencias que pagar, pero se arrepintió. ¿Cómo vamos a hacer nosotros al final de nuestra historia? ¿Nos arrepentiremos? ¿Nos volveremos al Señor? ¿O simplemente lo dejaremos ahí? Es un buen momento para volvernos a Dios. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos ayude? La habilitación que tú tienes. Quizás alguien me está escuchando ahorita que tiene esa habilitación de parte de Dios, de hacer finanzas, de hacer negocios, de hacer emprendimientos. Y no te está prohibido. El tema es cómo lo estás utilizando. ¿Te has enriquecido? Perfecto, te felicito. Estás haciéndolo bien. Ahora, ¿ya sabes para qué te enriqueciste? ¿Ya sabes para qué eres rico? ¿Ya sabes cuál es tu habilitación? Ahora, ¿para qué sirve tu habilitación? ¿Sabes perfectamente de que es para que ayudes a otros? Y que puedas levantar tu caminar, tu vista, tu unción para levantar la vida de otros. Entonces estoy diciendo que tienes que sostener al pobre. Estoy diciendo que tienes que enseñarle al pobre a que sea rico, a que salga de esa situación de acomodamiento,
de escasez, de estancamiento financiero. Si esa es tu unción, recuérdate, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ya que no va a ser ambición, sino visión, se te va a añadir. Todos tenemos una habilitación diferente. La de hoy es no caer en ambición. Recordar que las cosas materiales se desvanecen, así como comienzan, pero se desvanecen más rápido cuando nos olvidamos de quien nos ayudó a obtenerlas. Oremos al Señor. Padre, esta mañana te pedimos con todo el corazón que nos ayudes y nos enseñes a guardar tus preceptos, tus mandamientos, y que podamos practicarlos. Todos los que estamos acá, te necesitamos. Tenemos necesidades financieras, tenemos necesidades materiales, pero por sobre todo, nuestra mayor necesidad eres tú. Sacia de bien nuestras vidas. Señor, sacia esa hambre y sed de justicia y permítenos ser personas que te aman por sobre todas las cosas, que no se olvidan de ti por 30 monedas de plata, que no se olvidan de ti y no manchan su unción por cosas materiales, dejando relegadas las espirituales. Señor, ayúdanos a amarte a ti primero, antes que todas las cosas. Te damos gracias esta mañana y que este sea un domingo impresionante, lleno de tu misericordia, lleno de bondades. Yo bendigo a tus hijos e hijas, a todos aquellos que estamos hoy esforzándonos a renunciar a la ambición. Que no olvidemos, Señor, que todo viene de ti y que todo a ti vuelve, Señor, pero que tú permaneces para siempre. Gracias por este tiempo de palabra y que tu presencia sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Gracias por estar conmigo en este momento y que podamos practicar la palabra de una manera que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendiciones. Un gran día para ustedes.